Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice la Biblia lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hasta ahí, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias, queremos ofrecerte desde nuestro humilde situación de nuestro corazón, Señor, en esta tarde. Queremos agradecerte por el hecho de habernos permitido estar llegando a la hora, hasta esta hora del día, Señor. Gracias porque nos has bendecido, nos has cuidado durante la mañana, la tarde. Gracias por las actividades, las labores, las ocupaciones en las cuales estuvimos envueltos durante el día desde muy temprana hora. Y ahora que estamos llegando al templo y que hemos llegado más bien, queremos pedirte que nos continúes abriendo nuestro corazón y nuestro pensamiento de manera que podamos continuar aprendiendo de tu palabra. Te pido para que la meditación de esta tarde, el estudio bíblico, pueda ser enriquecedor, que además de ser un recordatorio, venga a confirmarnos en la fe y a reforzar nuestra creer en ti y nuestra doctrina o la doctrina bíblica en nuestro corazón. Te pido que bendiga los siguientes minutos en el nombre de Cristo. Amén. Cuando Pablo le escribió a los hermanos de Éfeso, les recordó que una vez estando en Cristo hemos sido escogidos, elegidos. Dios no escoge. La semana pasada estuvimos meditando sobre el versículo 4, donde Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Éfeso que hemos sido escogidos por Dios, pero en el contexto general del Nuevo Testamento recordamos o aprendemos que Dios realmente nos ha escogido, pero Él nos ha elegido o escogido, que son términos sinónimos en la Biblia equivalentes, la elección y el escogimiento, en base a un atributo divino. Ese atributo divino se llama presciencia. El apóstol Pedro lo menciona en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice que hemos sido escogidos, los hermanos, déjame leerlo porque, si me permiten, porque no quiero faltar al sentido literal del versículo. Dice el versículo 2, hemos sido elegidos según la presciencia de Dios. El apóstol Pedro utilizó el término elegidos y el apóstol Pablo habla del término escogió. Son sinónimos, vamos a decir sinónimos o términos equivalentes. Así que cuando Pablo dijo que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, es que Él eligió o escogió a aquellos en los cuales la presencia de Dios. ¿Qué dijimos que es la presencia de Dios? ¿Qué atributo es la presencia de Dios? Uno es la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia? Que Dios conoce todas las cosas. El término omni viene del latín todo y ciencia quiere decir conocimiento. Omnisciencia quiere decir que Dios es todo conocimiento. En otras palabras, que Dios conoce todas las cosas. Y la presciencia es que Dios conoce todas las cosas antes de que sucedan, ¿verdad? Esa es la diferencia. Él es el único que conoce el futuro. Entonces, por el contexto que estuvimos meditando en la semana anterior, quiero decir, nos dimos cuenta o recordamos que en la presencia de Dios, la vida del ser humano ya transcurrió. En la mente de Dios, nosotros, sus hijos, ya hemos sido glorificados. El apóstol Pablo les dice a los hermanos de Roma, a los hermanos de las diferentes congregaciones que se encontraban en la sede romana, del Imperio Romano, quiero decir, en Romanos capítulo 8, les dijo que a los que Dios escogió, antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, o los que escogió o eligió, dice, a estos también
dice llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó también glorificó. Ese término quiere decir que ya los colocó en gloria. Eso es una acción que llevó a cabo en la mente divina, en la mente de Dios, se llevó a cabo esta acción antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara todas las cosas, Dios vio en su presciencia toda la creación y toda la historia de la humanidad, en todas esas 7 dispensaciones. Si nos volvemos un poco dispensacionalistas, es decir, dividimos la historia de la humanidad en las 7 dispensaciones que encontramos en la Biblia, entonces nos vamos a dar cuenta que para Dios ya sucedió todo. Nosotros estamos viviendo el presente, estamos aquí en la tierra. Pero para Dios, los que hemos creído en Cristo, en su presencia, Él vio quiénes íbamos a creer y quiénes no iban a creer. Y los que no han creído están condenados. Cristo lo dijo, el que no cree ya es condenado. Pero el que ya cree, ya creyó, no ha sido condenado porque ha creído justamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la maravilla, hermanos, de la salvación no es solamente que Cristo vino a morir por nosotros, sino que el plan de la salvación fue trazado desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo lo expresa, que hemos sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Así que ahora en este versículo habla Pablo de la elección. Algunos le llaman elección, predestinación, escogimiento, que es una enseñanza que corre por toda la palabra de Dios. Y la elección, dijimos la semana anterior, es en base, repito, a este atributo divino. Tiene que ver con 2 aspectos, una acción divina, un aspecto divino, y el otro un aspecto humano. El aspecto divino tiene que ver con la presencia de Dios, repito, y el aspecto humano es que tiene que ver con la elección propia del ser humano. Dios ha respetado siempre la capacidad de elección del hombre. Desde Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dijo a Adán, cuando Dios creó a Adán primeramente, le dijo a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, excepto de uno en particular. ¿Y dónde estaba el árbol el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Dónde estaba en el huerto? ¿Se acuerdan? Estaba en un lugar en particular. ¿Anda? En medio. ¿Y quién vivía en el huerto? Y Eva. No sabemos por cuánto tiempo. Pudieron haber sido días después de que Dios creó a Eva, pudieron haber sido semanas después de la creación de Eva, o pudieron haber sido meses. No creo en particular que hayan sido años por el relato, pero podemos imaginarnos que pudieron haber sido algunos meses, quizás, que realmente no es lo importante el tiempo. Lo sustancial de esa historia es lo que ocurrió. Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, excepto de este árbol. Ahora, el árbol estaba en medio, lo que nos hace pensar que Dios le dio la libertad a Adán y a Eva de pasar por el huerto, de pasear por el huerto para comer y alimentarse y de buscar a los animalitos, porque esa era parte del trabajo de Adán, ¿no? Y ponerle nombre de acuerdo a las ciertas características que Adán pudo haber encontrado en los animalitos. Pero el árbol estaba en medio y lo miraban todos los días. Es decir, ese árbol estaba expuesto. La voluntad de Adán y de Eva, los representantes de la humanidad, por así decirlo, pues tenían la libertad de acercarse al árbol o de no acercarse, pero tenían una consigna muy clara y era no llegar a comer del fruto. ¿Qué árbol era? No sabemos. Pudo haber sido una pera, pudo haber sido un guayabo, pudo haber sido un durazno, pudo haber sido propiamente un manzano, no sabemos, ¿verdad? Sin embargo, dice la Biblia que en un momento dado llegó Eva y conocemos la historia, desobedeció la orden de Dios, pero Dios respetó. Ahora, Dios pudo haber dicho, a ver, Adán y Eva no van a comer, yo voy a manipular, yo voy a controlar su propia voluntad. Pues si Dios hubiera controlado la voluntad de Adán y de Eva, entonces no les hubiera dicho, no coman del árbol.
sencillamente, no hubiera dado la prohibición, el mandamiento, ¿verdad? Les dio el mandamiento sencillamente porque Dios sabía que les había diseñado tanto a Adán y a Eva con ese diseño divino de la personalidad, es decir, con la capacidad de poder elegir. Y sabemos que eligieron por el mal, por la desobediencia. Ahora, ¿Dios respetó la capacidad de elección de Adán y de Eva? ¿La? Les dije que no comieran, pero comieron. Ni modo, dijo. Así lo escogieron ustedes. Hay consecuencias, ¿no? Entonces, murieron Adán y Eva en ese momento físicamente cuando comieron. No, murieron espiritualmente. Una separación en la comunión entre Adán y Eva y Dios. Cuando dice la Biblia que Dios se paseaba en el huerto y un día, después de que ellos comieron del fruto prohibido, Dios habló a Adán y no lo encontró. Es decir, no contestó. Adán estaba oculto porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Es decir, cuando ellos comieron del fruto, las consecuencias del pecado vinieron de inmediato. Pero Dios permitió que ellos se escogieran, ¿no? Desde en un principio vemos que Dios permite al hombre que decida por sí solo. En la actualidad sigue ocurriendo lo mismo. Dios permite que el ser humano escuche predicación, que escuche que la criatura, el hombre natural, me refiero a cualquier persona que aún no cree en Cristo, esté expuesta a la predicación del Evangelio, ¿verdad? Que se le hable de Cristo. La gente dice, no, yo no quiero saber nada. O hay gente que sí se interesa, pero Dios le da esa libertad de que escoja. Nosotros escogimos, nosotros elegimos. Hay quienes dicen, bueno, los que nacieron en un hogar donde los padres eran creyentes, qué chiste, dicen. Claro que tuvimos una gran ventaja, pero nosotros elegimos. La salvación no se transmite genéticamente. La redención, la justificación no se transmite en la sangre ni en los genes, en la concepción, no. Esa es una elección de cada persona en lo individual cuando pasamos de la etapa de inocencia a la conciencia. ¿Verdad que sí? Nosotros elegimos. Cuando Yayita nació, ya los hermanos eran cristianos, ¿verdad? Pero ella no fue salva cuando nació. Ella tuvo que llegar en un momento dado en sus, no sé, los cuántos años habrás aceptado a Cristo, pero en su conciencia ella debió haber aceptado a Cristo y así lo hizo, ¿verdad? Pero no estaba al año de nacida, ya estaba en la iglesia, ya estaba, ¿verdad?, participando de los cultos porque la llevaba. En el caso personal también, mi mamá era cristiana, mi papá no, cuando yo nací. Pero no porque nací de una mujer cristiana, ella me transmitió genéticamente los genes de la salvación, porque la salvación, dice la Biblia, no se transfiere, como dijo el Señor Jesucristo en ese pasaje, que no es como dijo ¿sabes? Se me fue el pasaje. Bueno, voy a recordarlo en un momento. No es una cuestión de transmisión genética, sino de una decisión por convicción, ¿verdad? Hay quienes creyeron en Cristo ya mayores de edad. Así Dios lo permitió, porque fue la elección en particular. Así que la capacidad de poder elegir y decidir creer o no creer, y si alguien cree, es libre de creer lo que quiera, Dios lo concede. Así que los que hemos sido salvos en un momento de nuestra historia es no porque Dios nos obligó, sino porque nosotros lo decidimos. No nos obligó, Dios nos llevó a un punto en el cual nosotros tuvimos que haber decidido. Es lo que está diciendo Pablo, según nos escogió en Cristo, en él, antes de la fundación del mundo. Así que está hablando Pablo y dice antes de la fundación del mundo. La elección o el tiempo en el cual Dios escogió a los que Dios vio que íbamos a creer, a esos escogió. Es como, por ejemplo, vamos a decirlo, no sería el nombre correcto ni preciso, pero
cazatalentos. Que ven jugar, por ejemplo, a un muchacho, se van a un campo de béisbol y están viendo a ver a quién pueden becar o a quién pueden ver que tiene talento o habilidad para cierto deporte, en este caso béisbol, vamos a decirlo, y quieren apoyarlo para que entrene y aprenda mucho mejor y desarrollar sus habilidades con cierta facilidad para llevarlo a una selección o a un equipo mayor. Entonces va el cazatalentos, está viendo y dice, aquí hay 3 en este equipo de béisbol. Estos ya están en la selección. Estos ya van a ser parte de la selección, ¿no? Ellos no lo saben, pero el cazatalentos sí lo sabe. Pasan semanas o pasan días y semanas, los muchachos no saben que ya son parte porque ya fue un cazatalentos y los miró y los eligió, los escogió. Lo único que saben que son de los elegidos es el cazatalentos. A los muchachos, mientras no les digan, eres parte de este equipo que vamos a formar, que los vamos a entrenar, ellos no van a saber. Pero cuando llegan a avisarles, ¿no? Se emocionan y empiezan a practicar, ya se van a otro nivel de juego, de práctica, y entonces ya son parte de un equipo. Ahora ellos dicen, yo era de los que escogió el cazatalentos antes de que nosotros nos diéramos cuenta. Ellos no sabían hasta que ya son parte de un equipo. La salvación es algo muy parecido. Ahora nosotros sabemos que ya somos de los elegidos. Y dice en la Biblia que Dios nos eligió antes. La elección fue llevada a cabo por Dios a quienes habrían de creer, dice Pablo, desde antes de establecer los fundamentos de la tierra. Es interesante, vamos a Proverbios, hermanos, cómo Dios habla de que Dios llevó a cabo varios aspectos desde antes que formara toda la creación. Proverbios 8:22. Proverbios número 8, versículo 22 al 29. Aquí está hablando Salomón acerca de la sabiduría, como si la sabiduría fuese una persona. Y entonces es la sabiduría, como si fuera un personaje, comienza a hablar que ya estaba con Dios cuando Dios creó todas las cosas. Dice el versículo 22, Proverbios 8:22. Dice, Jehová me poseía en el principio. ¿Quién está hablando, dijimos? No. La sabiduría, exactamente. Como si la sabiduría fuera una persona, ¿no? Dice, Jehová me poseía en el principio. ¿En qué principio? ¿Cómo comienza Génesis 1:1? En el principio creó Dios la tierra, los cielos y la tierra. Y dice uno, ¿en cuál principio? En el principio del tiempo. Exactamente, en el principio del tiempo. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Cuáles son las obras de Dios? Toda la creación, todo el universo, lo que todavía nosotros no vemos, no descubrimos, lo que los telescopios, el COVID, no sé cómo se llama, que anda por allá y que han descubierto galaxias y que han minimizado el universo digitalmente para conocerlo, etcétera. Esos son suposiciones, ¿verdad? En base a las grabaciones que han quedado en el ¿qué dije? En el telescopio, ¿no? Telescopio. Dice, ya de antiguo, antes de sus obras, versículo 23, eternamente tuve el principado desde el principio. ¿Qué es principado y principio? ¿Es lo mismo? No, son dos cosas distintas. Principio es el inicio y principado es gobierno, potestad, autoridad, ¿no? Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes que Dios creara el planeta, ¿no? Antes de los abismos fui engendrada. ¿Quién está hablando, dijimos? La sabiduría, exactamente. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Ya está hablando de lo que hay en el planeta, ¿no? Dice, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Versículo 26. No había aún hecho la tierra, Dios,
ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Es decir, Dios no había creado todavía la tierra. Cuando formaba Dios los cielos, allí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando Dios trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba Dios los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, dijo Salomón. Así tenemos la lectura. Habla de los fundamentos de la tierra antes que Dios pusiese los fundamentos de la tierra. Y Pablo expresa la frase que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación, de que Dios estableciera los fundamentos de la tierra. Cuando el pasaje que leímos de Proverbios, pues está hablando la sabiduría, dijo, Dios creó todas las cosas y yo estaba con él. Es decir, lo que Dios creó fue con sabiduría. ¿No es cierto que cómo el universo funciona, hermanos, de una manera sabia, perfecta y exacta? La distancia entre el Sol, por ejemplo, y los planetas, bueno, hablando del planeta Tierra, es la precisa. Si estuviera un poquito más alejada, ya nos hubiéramos congelado. Y si estuviera un poquito más cerca, ya nos hubiéramos muerto abrazados, es decir, en brasas, ¿no? Quemados. El creíble que la forma de la Tierra, que es como ovoide, ¿no? de alguna manera Dios la creó con esa manera, con esa forma, ¿no? Los grados que está inclinada la Tierra, ¿no? 23 grados, es por alguna razón. Sabiamente Dios creó todas las cosas. Y desde que Dios crea todas estas cosas con sabiduría, dice Pablo, desde antes de todo eso, eternamente, es decir, entre la eternidad pasada, Dios nos escogió, Dios ya nos conocía. Dios ya había conocido a los hermanos Gutiérrez, al hermano Félix, su esposa, sus hijos, a los Rojilla, a todos los hermanos que se ven aquí los domingos. Dios ya nos conocía. En la mente de Dios existen los que aún para nosotros no han nacido. Y Dios ya sabe quién va a creer y quién no va a creer, tristemente. Y dice que antes de la fundación del mundo. Entonces dice, vamos a continuar en el versículo, esto equivale desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que Dios eligió o escogió de una manera eterna, tal como los designios de Dios y su naturaleza son eternos e inmutables, ¿no? Dios nos escogió y lo sigue haciendo de esa misma manera en la actualidad. Y luego continúa diciendo, y aquí es donde vamos a ir terminando ya el versículo, la última parte del versículo 4, dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Dice que Dios nos escogió para ser salvos. No, Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Dice, delante de Él. Aquí nos presenta el apóstol Pablo vamos a decirlo, el objetivo de la elección. Dijimos que Dios no escoge quién se salva y quién se condena. Esa es decisión del ser humano. En la presciencia de Dios, en el previo conocimiento divino de quién creerá en Cristo y quién no va a creer, a los que creen los ha elegido, pero no los ha elegido para que sean salvos, los ha elegido para que sean santos y sin mancha, dice la Biblia. La palabra santos en este versículo es el mismo término en el idioma que Pablo escribió, el término agios, que utilizó en el versículo 1, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. ¿Se acuerdan? Santos y fieles. Ahí la palabra santo no se refiere a la acción de haberlos santificado, de apartado porque fueron salvos, sino a la acción de la santidad como ese proceso de vida. Ya eres apartado, eres propiedad mía, dice Dios, ahora tienes que vivir en santidad. Santos. Es ese tipo de santidad en la cual menciona Pablo en el versículo 4, que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos
santos, es decir, para que viviéramos en santidad, en una separación constante, día tras día. Es decir, indica el aspecto positivo de una vida dedicada al Señor, santidad. Pero también menciona otro aspecto. ¿Cuál es el segundo aspecto? Para que fuésemos hechos, ¿qué? En el versículo 4. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Santos, dijimos que quiere decir apartados, pero no en el acto de santidad, sino se refiere al proceso de santidad de vida, ¿no? Y sin mancha. Es un término que significa mancha, quiere decir partícula adherida. Y aquí dice sin mancha, es decir, sin ninguna contaminación. Entonces esos términos van muy tomados de la mano. ¿Se acuerdan de un versículo donde dice algo también sin mancha? Utiliza esta frase Pablo. Exactamente. Es un himno, ¿verdad? Sí, hermano. Bueno, hay un himno que está tomado de ese versículo. ¿Qué dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de él? Estábamos viendo ahorita. Ajá. Pero ahorita nos comentaba que no para que fuéramos salvos. ¿Qué diferencia hay en esas dos partes? Porque cuando somos salvos, yo entiendo de que Dios nos hace santos y sin mancha porque nos lava el corazón. Ajá, exactamente. Y ya venimos siendo santos que no nos sentimos así porque ya ven que estamos en este mundo. Exactamente. Pero Dios nos hace santos. Sí. Y sin mancha porque nos está limpiando constantemente el corazón. Uh-huh. Entonces, ahí nada más es una inquietud que tengo. Sí. Por lo que comentó que no fue para ser salvos, sino para ser santos. Santos, ajá. Pero no puede ser que también haya sido para ser salvos, por lo mismo que al momento somos santos y sin mancha. Sí, lo que pasa es que aquí la doctrina, por ejemplo, la doctrina de la santidad, en la doctrina de la santificación, quiero decir, corrijo el término, la santificación presenta 3 tiempos. Vamos a decir, el primer tiempo sería la santificación posesiva, ¿no? Que es cuando una persona acepta a Cristo y es santa. Es decir, Dios la aparta, ya es mía, ya te aparté. Estás en el mundo, pero estás apartado, ¿no? Aceptamos a Cristo, que es el acto de la santificación. Es el primer tiempo. El segundo tiempo, que en la teología se explica, es el al cual se refiere Pablo aquí, en este versículo, que es el término agios en griego, y no se refiere al acto de ser salvos o apartados, sino al segundo tiempo, que es la santificación progresiva, que es cuando ya somos santos, ya fuimos salvos y somos santos, somos propiedad de Dios, nos ha apartado, pero ahí no queda todo. Hay muchas personas que se conforman con ser salvos y yo soy cristiano, acepté a Cristo y ya yo estoy consciente, pero no quieren separarse del mundo. Exactamente, ya me apartó, soy propiedad de Él, como quiera ya soy salvo. Ya como yo viva, no importa, ya soy salvo. Esa parte de los 3 tiempos no había estudiado mi esposa. Sí. Entonces el segundo tiempo es la santificación progresiva. Ya eres salvo, eres santo, Dios te eligió, creíste en Cristo, te salvó, te justificó, te redimió, te glorificó. Ahora tienes que vivir para Él. Entonces el segundo tiempo de la santificación nos dice que nosotros tenemos que vivir como esa posición que Dios ya nos ha dado. Santificación posicional, es una posición de santos, ya, eso nadie nos la quita. Pero como vivimos en un mundo sucio, en contra de los principios divinos, entonces tenemos que vivir apartados de todo aquello que pudiese ensuciar nuestra relación con Dios o nuestra eficacia o la optimidad de nuestra relación con Dios. Es que tenemos que vivir marcando una línea. Es ahí donde entra la doctrina de la separación, ¿no? Que es la santificación o la separación del mundo, pues es progresiva. Tenemos que vivir cada día de nuestra vida tratando de marcar límites para no contaminarnos con lo que el mundo pueda proveernos u ofrecernos para vivir de acuerdo a la dignidad de Dios.
a la santidad de Dios. A ese tipo de santidad se refiere Pablo aquí, para ser santos. Obviamente cuando somos santos, como somos humanos, pues pecamos y eso va ensuciando nuestra relación con Dios. Como usted decía, es entonces que la santidad, Dios reclama santidad. Sé santos porque yo soy santo, dice Dios, ¿no? Entonces Dios lo dijo desde Levítico y lo corre por toda la Biblia hasta Apocalipsis. Entonces la santidad de Dios le reclama al cristiano que viva de acuerdo a la santidad divina también. Entonces, si yo soy santo y tú también tienes que ser santo. Yo trato de mantenerme alejado de todo el pecado, yo aborrezco el pecado, dice Dios, entonces tú debes de vivir de acuerdo a lo que yo demando en mi palabra, ¿no? Entonces ya es decisión personal vivir, de cada creyente, vivir marcando límites, ¿no? El mundo marca un ritmo de vida, el cristiano, pues vamos en esa misma carrera, no podemos quedarnos retrógradas, allá encerrados en una cueva, ¿no? Tenemos que avanzar, pero siempre marcando una diferencia, pues marcando una vida de santidad, nos apartamos para Dios, ¿no? Ahí es donde entra el segundo tiempo, progresiva. Porque así como dice usted, es progresiva, es lógico que una persona que no conoce de Dios, pues aprendió algo y se maravilla, ¿no? De la grandeza de Dios, empieza a cambiar, lo sigue aprendiendo y sigue cambiando, es la parte progresiva. Exacto. Y eso lo sabía, ¿no? Yo todo eso lo sé, que es progresiva, que nosotros tenemos nuestros tiempos, pero sí, en teoría no sabía que se dividía en 3 partes. Sí, y luego... Yo sé que es así. Exacto. Y luego el tercer tiempo, aprovechando que ya estamos en esto, ¿no? El tercer tiempo de la santificación, como le enseña la teología, la doctrina de la salvación, o la soteriología, es la santificación perfecta. Es posicional, progresiva y perfecta. Es decir, santidad en el sentido de impecabilidad ya. Y eso va a ocurrir cuando el cristiano esté en la presencia de Dios. Exactamente. Santidad en el sentido de que ya somos apartados del pecado completamente, literalmente apartados del pecado, porque al cielo no entra pecado, y seremos en un nivel de perfección, santidad perfecta, por eso se le conoce así, ¿no? Entonces es posicional cuando Dios nos salva y nos pone en una posición aparte, propiedad de Él. La progresiva mientras estemos en este mundo y la perfecta cuando ya estamos en el cielo, que un término más apropiado sería impecabilidad, porque ya vamos a estar fuera de este cuerpo carnal y estaremos en cuerpos transformados o glorificados en la presencia de Dios, fuera de toda exposición al pecado, ¿no? Entonces son los 3 tiempos. Pablo aquí se está refiriendo al segundo tiempo de la santificación, ¿no? Santos y sin mancha, por eso decía, va muy tomado de la mano, porque santidad implica el estarse limpiando de cualquier contaminación. ¿Se acuerdan y con esto termino, cuando Dios escogió y formalizó, incluso hasta legalizó, es decir, en la ley de Moisés quedó estipulado, en el libro de Levítico, que era lo que tenía que hacer el sumo sacerdote que iba a comenzar su ministerio sacerdotal propiamente? ¿Se acuerda quién fue el sumo sacerdote en los tiempos de Moisés? Aarón. Y Aarón y sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Vas a ungir a tu hermano y a sus hijos, que van a ser los sacerdotes, y él será el sumo sacerdote, y se van a lavar. Todo su cuerpo iba a ser lavado, simbólicamente representando que eran limpios de toda contaminación. Pero eso iba a ser hecho una sola vez. Las demás veces que iban a ofrecer sacrificios solamente iban a lavarse las manos. Que eso está simbolizando parte de la vida cristiana. Cuando la persona cree en Cristo, es lavado por la sangre de Cristo, todo su ser entero. Y ya estamos emblanquecidos por la sangre de Cristo. Y de ahí en adelante no tenemos que volver a creer en Cristo y aceptar nuevamente, porque ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Pero sí tenemos que confesar nuestros pecados para que sean borrados nuestras faltas, nuestras impiedades, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados que hemos cometido, simbolizando la confesión como el lavamiento de las manos que tenía que llevar a cabo Aarón y los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿no? Que también puede ser el simbolismo
de la santificación posicional, todo cuando era lavado, y la progresiva, cuando diariamente tenían que limpiarse las manos para poder ofrecer un sacrificio limpio, ¿no?, al Señor. ¿Se acuerdan que Jesucristo le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado? La palabra de la libertad, ¿no?, la palabra del Evangelio. Cuando creemos en él, somos limpiados, somos lavados. ¿Okay? Y sin mancha. Es Efesios capítulo 5, versículo 25, donde dice Pablo, ya con esto terminamos, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. La frase nuevamente que utilizó Pablo, santa y sin mancha. Ese es el objetivo de una iglesia, de la iglesia de Cristo. Vivir en santidad de vida para presentarse cotidianamente santa y sin mancha. Esa debe ser el propósito y la meta de cada iglesia en particular, de cada iglesia local. Vivir en santidad, es decir, vivir de acuerdo a lo que Dios marca y estipula en la Biblia, para vivir más cerca de Dios y para vivir en santidad de vida, que es santidad progresiva, por supuesto, santidad y sin mancha. El prefijo y o la conjunción y une las dos acciones, santa, limpia y sin mancha. Es decir, confesión. Vamos a confesar para no tener ninguna partícula negra adherida que nos ensucie, que nos manche. Nuestra comunión con Dios y nuestra reputación como iglesia también, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo aquí y ya continuamos con el versículo 5, si Dios lo permite, en la próxima semana, si Dios nos da vida y salud, ¿verdad? Vamos a orar para terminar y